Más que distribuir por plazo el ahorro, yo sugeriría que con base en la meta que quieran lograr, decidan el plazo de su ahorro o de su inversión. Entonces, por ejemplo, las acciones son una inversión con alto riesgo, o sea, invertir en bolsa. Entonces, jamás debería de estar un plan de corto plazo basado en una inversión en bolsa, porque puede ser que el día que tú necesites el dinero, pues ese día el mercado esté abajo o haya explotado la crisis financiera que tuvimos en el 2008 o haya ganado Trump y eso haya desplomado la bolsa, particularmente en México, ¿no? Entonces, más bien, creo que con base en la meta que quieran lograr, tienen que encontrar un instrumento de inversión que vaya acorde, ¿no? Entonces, si es una inversión de largo plazo porque quieren una meta de largo plazo, como por ejemplo el retiro o comprar una casa, sugiero que metan una parte de su dinero en bolsa. Si es a muy corto plazo, pues yo creo que es mucho mejor no tener un rendimiento muy alto y, por ejemplo, invertir en papeles gubernamentales, pero tienes garantía de que tu dinero va a estar ahí, ¿no? Y de que no habrá perdido valor cuando lo necesites. Uh-huh. Bueno, a ver, pensando en cómo distribuir el ahorro. La clave que van a leer en todos los libros y los consejos de toda la gente que ha hecho mucho dinero invirtiendo, como Warren Buffett y así, es que hay que tener nuestro dinero diversificado. Entonces, nunca es recomendable apostar todos los huevos en una canasta, para nada. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo tengo 100 pesos, por ejemplo, suponiendo que no, yo repartiría o consideraría un porcentaje de ese dinero que sé que no voy a necesitar. Voy a poner el 20%. Ese 20% yo lo invertiría en acciones pensando que no voy a voltear a verlo en los próximos 5 años, ¿no? Y seguramente ese dinero va a ganar. Hay muchos estudios de la historia que demuestran que cuando las inversiones son con ese horizonte de tiempo en bolsa, las inversiones aumentan su valor, ¿de acuerdo? Siempre y cuando también se fijen en acciones y en empresas que tengan solidez, ¿no? O sea, pensamos en las típicas Apple, Amazon, los bancos, empresas de consumo grandotas, General Mills, Coca-Cola, cualquiera de estas, ¿no? Ya cuando a alguien le gusta muchísimo el riesgo y puede vivir con la zozobra de que suben y bajan, pues también puedes voltear a ver a Tesla y estas cosas. Luego, pensar en otros instrumentos, ¿no? Sí, yo creo que una parte del portafolio es recomendable tenerla en papeles gubernamentales, que dependiendo del plazo se llaman diferente, pero básicamente o son CETES o son otro tipo de papel que están a un día, 28 días, a 90 y tantos días y así sucesivamente. Ese sabes que te va a pagar una tasa baja en comparación de lo demás, pero tu dinero es seguro, ¿no? Y a lo mejor, dependiendo de cuánto creas que vas a necesitar, es lo que le vas a meter ahí, que será 40%, algo así. Y entonces te queda otro porcentaje que yo creo que puedes investigar qué otras opciones hay. Ahí es donde yo decía lo de los bonos corporativos, ¿no? Por ejemplo. Y ahí tendrían que acercarse al lugar donde tienen sus inversiones, porque también lo que pasa es que los bancos tienen productos diferenciados. Y hay bancos, o sea, todos los bancos van a tener algo que ofrecer. Otra recomendación sería comprar sociedades de inversión, que digamos que ustedes no tienen que ser expertos y el banco hace la chamba por ustedes. ¿Eso qué quiere decir? Que van, consultan o estudian, analizan todas las inversiones disponibles y hacen un portafolio. Y entonces, cuando tú compras una sociedad de inversión, lo que estás comprando es un pedacito del portafolio total. Ellos lo que hicieron fue juntar a varios inversionistas, juntar todo el dinero y decir, vamos a distribuirlo, como yo decía hace un rato, 30% en acciones, 30% en bonos corporativos y otro 30%
en papel gubernamental. Y entonces te venden una acción de ese fondo. O sea, entonces son fondos de fondos. Y esos también. Y esa información es pública. En México se ha hecho mucho para que esa información sea transparente para el inversionista. Y entonces ustedes incluso en el periódico o en las páginas de internet pueden consultar qué están comprando. Entonces, a lo mejor si tú no quieres comprar acciones de 5 empresas diferentes, puedes ser accionista de muchas empresas más a través de estos portafolios. E insisto, eso es transparentísimo porque por regulación lo tienen que hacer. Tú lo puedes ver en la página de internet del intermediario financiero y ves las cotizaciones diarias en el periódico. O sea, la verdad es que creo que ese también es un mecanismo eh, bastante eficiente, sobre todo porque te elimina muchas comisiones y gastos asociados a operar este tipo de instrumentos. Si tú destinas parte de tu dinero a ahorrar para el retiro, ya sea a través de un seguro o una aportación voluntaria a tu Afore, esas aportaciones tú las vas a poder hacer deducibles. La clave es que tú no retires ese dinero hasta que llegues a tu edad de retiro. Vas a poderlo deducir tantos años te falten y cuando te lo entreguen irá libre del impuesto. Pero si tú decides retirar ese dinero antes, vas a tener que pagar el impuesto. Entonces, la clave es que también se destine una partecita del ahorro a ese larguísimo plazo y aprovechen el incentivo fiscal, porque ustedes bajan una constancia fiscal de la aportación que le hicieron a la Afore de su preferencia y eso lo metes en tu declaración. Y eso te va a ayudar a deducir tu carga fiscal. Yo creo que, o sea, probablemente la respuesta no les vaya a gustar, pero justo esta semana estuve revisando las estimaciones de un banco grande en México y ellos creen que este año la actividad económica de México se va a contraer 11% y la del próximo año va a crecer 4%. Entonces quiere decir que incluso el próximo año no vamos a alcanzar a recuperar lo perdido en 2020. Y al paso que vamos, yo creo que nos vamos a tardar unos 3 o 4 años por lo menos a llegar al mismo nivel de actividad económica que México tenía en el 2019, que fue un año donde no crecimos como país, pero no teníamos el efecto de COVID. Entonces, eso bajo las condiciones actuales. En muchas otras economías del mundo, los gobiernos han estado inyectando estímulos financieros, fiscales, a la actividad económica para que las caídas no sean tan grandes. En México es uno de los países donde eso no ha ocurrido y entonces eso como que agrava un poco la recesión económica en la que ya estábamos previo a COVID. Entonces nos va a llevar un rato. Uh-huh. O sea, yo pensaría que el impacto que las empresas tienen derivado de COVID no tiene que ver con el tamaño, ¿no? O sea, porque hay empresas grandes que están sufriendo, hay empresas chicas que están sufriendo, hay empresas grandes que les está yendo muy bien, hay empresas chicas que también les está yendo bien. O sea, más bien tiene que ver con la industria en la que participan y el impacto que hayan recibido de COVID. Por ejemplo, piensas en un Alsea, ¿no? Que es la operadora de restaurantes más grande de México, tiene Italianis, tiene Domino's, tiene todas estas. Pues es una empresa grande. ¿Por ello le está yendo bien? Claro que no. O sea, dejaron de recibir ingresos. Y pues hay otras empresas de alimentos a las que les está yendo bien porque pues, la gente no va a parar de consumir alimentos. Entonces, yo creo que más bien, lejos de pensar en grandes y pequeñas, es un tema donde pensamos más allá de las fronteras de nuestro propio negocio e intentamos colaborar con los otros participantes de la cadena de valor para que los impactos sean lo menores posibles y al final del día lo que quisiéramos evitar es que desaparecieran empresas, ¿no? Entonces, sí, para empresas grandes que no están teniendo un efecto tan adverso, claramente sí he escuchado y hay muchas, incluso más bien iniciativas impulsadas por los organismos empresariales,
donde están tratando de apoyar a proveedores reduciendo la cantidad de días de pago, ¿no? O eh, haciendo descuentos en general. O sea, pero me parece que depende de la industria y de las condiciones particulares de las empresas, porque también hay empresas que están muy endeudadas, que no pueden dar estos apoyos. Entonces habría que analizarlo caso por caso, pero lo que a mí sí me gustaría transmitir es que más bien se trata de que todos tratemos eh, de ayudarnos para que el impacto sea el menor posible. Sí, sí, es seguro. Depende de los bancos, ¿eh? Eh, Creo que platicábamos en el webinar y a lo mejor no ahondamos tanto, pero, o sea, es importante que se aseguren de que el banco donde tienen su dinero es un banco reconocido, mundialmente presente. Esos bancos difícilmente van a tener repercusiones negativas. Eh, Sin decir nombres, o sea, son estos bancos grandotes, eh, que tienen colores rojos, azules, y pues esos dos, ¿verdad? En su mayoría. No van a desaparecer, o sea, tienen regulaciones súper estrictas, ¿no? Dependiendo de dónde estén basados. O sea, los que son americanos tienen regulaciones súper estrictas y los que están basados en Europa también. Entonces, en México tenemos un banco nacional grande que también yo creo que es muy sólido, pero hay que tener cuidado de no tener nuestro dinero en instituciones que no tienen el respaldo de esas infraestructuras, ¿no? En México ya hace algunas semanas se anunció la quiebra de un banco, ¿no? Que más bien son de estos bancos que están ligados a tiendas que tienen presencia en lugares con poderes socioeconómicos bajos, y entonces al mismo tiempo que te venden una licuadora a 78 pagos con una tasa de interés altísima, te prestan ellos el dinero. Hay que tener cuidado con esos. Bueno, entonces las instituciones de las que pueden tener plena seguridad de que su dinero va a amanecer ahí mañana, pues obviamente son Citibanamex, BBVA, Santander, Banorte, que es este banco nacional grande, Scotiabank. Hay que tener cuidado con los que están del otro lado del espectro, y al banco que me refería en quiebra es Banco FAMSA. O sea, como les decía, es una empresa que tiene que ver con el sistema financiero, pero que tiene el componente de tecnología, por eso son fintechs. Entonces, hay fintechs que tienen que ver con seguros, con manejo del ahorro, con temas de identidad, fraude como scores crediticios, ¿no? Tipo buro de crédito. Hay otras que les dan préstamo a empresas, hay otros que les dan préstamos al consumo, ¿no? A los individuos en lo particular. Eh, Temas de banca digital, operación en la bolsa, ¿no? Que fue una de las que yo mencioné en el webinar, porque a esa la conozco, ¿no? No porque sea la única. Y manejos de tus finanzas personales. Entonces, el abanico es amplísimo, como que nada más tiene que tener el componente agregado de dirigirse a un servicio financiero y tener el componente de tecnología a todo lo que da. Bueno, me puse un poco a estudiar este tema de las fintech porque no soy una experta, ¿no? Y es un mercado relativamente nuevo en México. Saqué información de un estudio de abril de este año y hay más de 400 fintechs en México. No solo están relacionadas con servicios financieros per se, o sea, porque sí hay fintechs que se dedican a pagos, a inversión, pero también hay muchas que desarrollan tecnología, por ejemplo, temas de blockchain. Entonces, es muy amplio el espectro. Y como es un segmento nuevo para nuestro país, también la regulación no está lista. Entonces, hay que tener cuidado también, porque sí evidentemente están tratando de rebasar o eh, como que de sortear las barreras que tiene el sistema financiero tradicional, porque
ya sea que porque te pidan cuentas con montos exorbitantes para poderlos invertir, o el monto de comisiones que te cobran, etcétera, lo que ya habíamos platicado en el webinar. Están tratando de derribar esas barreras y hacer más accesibles los servicios para las personas comunes y corrientes como nosotros. Nada más que el tema regulatorio está haciendo que todo el tiempo vayan evolucionando. Entonces, también en ese sentido hay que tener mucho cuidado porque puede ser que la regulación no proteja a quien está invirtiendo su dinero ahí, por lo menos no ahorita. Entonces, habría que esperar a que la regulación avance para que se puedan sentir todos cómodos de accesar a esos servicios. El tema sí es que hay mucha tecnología detrás, que evidentemente va a abaratar los costos de los servicios y entonces ya no vas a tener que pagar comisiones por tener tu dinero, o sea, tu propio dinero sentado en una cuenta de un banco. Eso es lo que estas empresas están tratando de hacer. Y a lo que hablábamos, también va a terminar pasando que hay tanta inversión detrás que los bancos grandes van a terminar comprando muchas de estas empresas. De hecho, los bancos grandes que yo sepa, por ejemplo, Citi o Bancomer de BVA, ya han comprado a muchas de estas empresas porque ellos claramente se están dando cuenta de que no están pudiendo llegar a todos los clientes, que estas empresas sí están capturando una parte importante de la población y entonces están incorporando estos servicios a sus propias ofertas de valor. Entonces, insisto, creo que el tema es complejo, no soy la experta tampoco, pero daría para otro webinar, ¿no? Y claramente se alejaría de COVID. Entonces, pues eso habrá que verlo en otro lugar. Bueno, más que un instrumento a largo plazo, asegúrense de que tiene un fit con la meta que quieren lograr. Yo cuando pienso en el largo plazo me gusta pensar en acciones, ¿no? Porque en el tiempo puedes sortear que los mercados se caigan y los mercados se recuperen. Tener todo tu dinero en una inversión que no vas a volver a ver en muchos años, el problema de eso es que también el mercado puede cambiar y entonces las tasas pueden subir, las tasas pueden bajar y tú no te llevas nada de eso. O sea, tendría que ser un instrumento que realmente tuviera, bueno, uno tuviera certidumbre de que va a poder recoger el dinero, otra, que realmente te va a pagar una tasa que amerite que tú tengas tu dinero estacionado ahí en largo plazo, ¿no? Cualquiera que este sea, porque largo plazo yo estoy pensando más allá de 5 años. Hay instrumentos que sí cumplen con estas características, como por ejemplo, comprar bonos corporativos, que esos son empresas grandes que salen a pedir dinero a los inversionistas. Yo trabajo en una que justo acaba de pedir dinero, puedo asegurar con un alto porcentaje de certidumbre que el dinero te lo vamos a pagar en 10 años. El problema de estos instrumentos es que luego no están disponibles para todos los inversionistas, ¿no? ¿Y por qué sí lo recomiendo? Porque sí te vamos a regresar tu dinero, pero aparte estamos pagando una tasa que por lo menos al nivel de tasas actual está prácticamente al doble. Entonces, las tasas van a subir eventualmente en México, pero haciendo el ejercicio de lo que ganas en 10 años con una certidumbre alta de recuperarlo, pues sí es un instrumento que recomiendo. Pero hay que tener mucho cuidado. O sea, hubo un momento en esta última ola de tasas altas en México antes de que tronara COVID, donde las tasas en México eran tan altas que te convenía mucho más invertir a corto plazo que a largo, ¿no? O sea, ganabas menos si tenías tu dinero 10 años estacionado a que si lo invertías semanal o incluso diario. Entonces, pues nada más no se vayan con la finta. Asegúrense de que el instrumento tiene un match con la meta que quieren alcanzar y que en el análisis realmente vale la pena tener el dinero ahí estacionado porque la tasa que te va a pagar es alta.